Continuamos con el tema de la elección por gracia o elección incondicional. Y vamos hoy a empezar con 3 ejemplos que la Biblia nos da para entender este tema. Entonces, ese es el objetivo hoy, poder en esos 3 ejemplos, vamos a ver hoy uno solo porque al próximo maestro le corresponde los otros 2 ejemplos. Pero entonces, antes de iniciar, vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, infinitas gracias porque por tu gracia hoy estamos aquí, Señor, con el gran deseo de seguir conociendo más de ti, aprendiendo más de tu santa palabra, exponiéndonos a tus escrituras y que tus escrituras obren en santidad para nuestras vidas, Señor Dios. Padre, te pido que seas tú, Señor, dirigiendo esta enseñanza, Dios. Guárdame de mis palabras, guárdame de mi vasto conocimiento, Señor Dios, y permite que seas tú hoy hablando a cada uno de nosotros y enseñándonos lo que tengas que enseñarnos acerca de la elección incondicional, Señor. Te alabo, Padre, te exalto porque todos estos momentos y todos los momentos que podemos vivir son porque así tú has querido, Señor. Tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, recordemos que venimos estudiando el libro Sí Jesús, las doctrinas de la gracia del pastor Roger Smalley. Y hemos estado abordando hace 3 domingos el tema de la elección por gracia o elección incondicional. Recordemos que les había dicho que vamos a ver ahora este tema en los ejemplos bíblicos que Dios nos da para poder entender mejor este tema. Pero para eso me toca volver a recordar lo que mis otros hermanos ya han tratado acerca de la elección. Ahora, recordemos que lo que sostenemos acerca de la elección es esto: Dios soberanamente decide escoger de entre la raza humana a unos para salvación del castigo eterno. Esta libre escogencia de Dios fue hecha antes de la creación del mundo y solo por su libre decisión de escoger a aquellos al que Él determinó salvar y hacerlos sus hijos mediante la adopción en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que afirmamos acerca de la elección por gracia o elección incondicional. ¿Por qué les decía que abrieran Efesios? Efesios 1:3 al 5 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Versículo 4, por favor. Según que nos escogió en Él. ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Aquí está lo que habíamos afirmado ahora. ¿Para que fuésemos qué? ¿Para qué nos escogió Dios? Para que fuésemos hechos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según ¿qué? El puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Dios decidió libremente escoger a algunos para salvarlos. Ahora, es importante, mis hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo nos deja claro que la elección es un asunto solamente que se le confiere a Dios, que Dios es el que elige. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Y recordemos que el libro de Juan es uno de los libros que nos deja ver la divinidad de Cristo en su esplendor. Es uno de los libros donde más, o el apóstol Pablo se enfocó mucho en mostrarnos que Cristo es Dios, ¿cierto? El Señor Jesús dice esto: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es una afirmación rotunda. ¿Qué dice el Señor? Miren, ustedes a mí no me escogieron, yo los escogí ¿a quién? A ustedes, dice el Señor. Eso está en Juan 15:16. Ahora, de hecho, mis hermanos, si nosotros hubiésemos tenido la potestad de parte de Dios de decidir
si seguir a Cristo o seguir en nuestra vida de pecado, ¿ustedes qué creen que hubiésemos escogido? Hubiésemos escogido lo segundo. Hubiésemos seguido en nuestra vida de pecado. Yo quiero que ustedes me acompañen un momentico a Mateo. Vayan a sus Biblias en Mateo, por favor. Mateo capítulo 19, perdón. Miren lo que vemos aquí en la historia del joven rico. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y dijo Jesús: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces ustedes ven la reacción del joven rico a lo último. ¿Qué pasó con el joven rico? Se fue triste, dice la palabra de Dios. Se fue triste. ¿Por qué razón se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Mis hermanos, si nosotros hubiésemos podido escoger entre seguir a nuestro Señor Jesucristo y nuestro pecado, hubiésemos escogido nuestro pecado. Hubiese sido lo mismo, exactamente lo mismo. Nos hubiésemos ido tristes porque amábamos más que nuestro pecado. Entonces, la elección es solamente conferente ¿a quién? A nuestro Dios. Él es el que elige y no nosotros a Dios. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice la palabra del Señor así, mis hermanos: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí hay dos cosas importantes, mis hermanos, que quisiera que notáramos en este versículo, y es lo primero que dice el apóstol Pablo en la primera parte de este versículo. El apóstol Pablo nos deja ver una de las razones de la oración de un creyente. En la oración de un creyente debe haber gratitud, amén. Gratitud por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Podemos ver cómo el apóstol Pablo resalta en este versículo el amor de Dios y la elección para salvación. Y el apóstol Pablo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, si hay algo que como creyentes deberíamos estimar mucho y agradecer a Dios, es que Dios nos haya escogido, mis hermanos. ¿Sí? Que Dios nos haya escogido. Que haya sido Dios el que haya tomado su libre decisión de escoger a personas como tú y como yo, que no lo merecíamos. Pero lo segundo que quiero que veamos aquí es, en segundo lugar, encontramos que el apóstol Pablo da las evidencias de alguien que ha sido elegido o escogido por Dios para salvación. Y lo podemos ver en el mismo versículo, que dice, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu
y la fe en la verdad. Entonces, si hay algo que no podemos hacer nosotros es saber quiénes son los elegidos de Dios. Eso le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero Dios sí nos muestra en su palabra evidencias de alguien que ha sido elegido, escogido por Dios. Y vemos claramente que el apóstol Pablo dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad, mis hermanos. Todo aquel que ha sido elegido de antemano por Dios será santificado por Dios y recibirá el don de la fe para creer en la verdad. Vuelvo y lo digo, todo aquel que ha sido elegido de antemano por Dios será santificado por Dios y recibirá el don de la fe para creer en la verdad. Entonces, mi hermano, si en tu mente cabe la pregunta de que ¿será que yo soy o he sido elegido por Dios? Una de las respuestas que deberías traer es ¿cómo está tu vida? ¿Ves la obra de Dios en tu vida? ¿Ves desde el momento en que Dios te escogió hasta hoy, ves que tu vida ha cambiado? ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? ¿Amas todavía tus viejos pecados o hoy en día amas agradar a Dios? Esto es importante, mis hermanos. Esto es importante para ver en nosotros lo que Dios está haciendo. Es imposible, mis hermanos, de que alguien que se salve, que alguien se salve sin fe. La fe es la otra evidencia. Recordemos que la fe es el medio por el cual nosotros ¿qué? Procedemos a la salvación, porque sin fe es imposible que nos salvemos. Necesitamos creer en aquel que es digno, que aquel que fue a la cruz para salvarnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la condición que Dios pone para que alguien sea salvo. ¿Sí? Entonces es imposible que alguien se salve sin tener fe. Y aquellos que gozan de una fe genuina, es imposible que no sean santificados por la mano de Dios, ya que Dios mismo fue quien comenzó la buena obra en ellos. Amén. Fue Dios que comenzó la buena obra en nosotros. Entonces, si hay fe en nosotros, Dios está obrando en cada uno de aquellos que tienen la fe salvadora. Amén. Entonces estas son unas de las evidencias que el apóstol Pablo nos deja ver acerca de aquellos que han sido elegidos. Ahora, mis hermanos, algo de suma importancia que afirma la doctrina de la elección por gracia es que no hay nada externo que haya motivado a Dios para escoger a sus santos. Nada externo motivó a Dios para escoger ¿a quién? Aquellos a los cuales Él decidió salvar. La santa palabra de Dios nos afirma que Dios escogió a quienes Él decidió salvar por el puro afecto de su voluntad, y ya lo leímos en Efesios 1:5. O sea, porque Dios decidió hacerlo. Dios decidió escogernos. Dios decidió escogerte, mi hermano. Fue decisión de Dios ser especialmente bueno con algunos de aquellos que no lo merecen. Fue decisión de Dios ser especialmente bueno con algunos de aquellos que no merecen. O sea, ni lo merecían. No merecíamos que Dios respondiera con amor especial o inagotable en favor de nosotros. No lo merecíamos, mis hermanos, pero fue la decisión de Dios amarnos eternamente, amarnos con amor inagotable. De esta manera, mis hermanos, la visión reformada de la elección conocida como la visión reformada de la elección o de la doctrina de la elección, aquella doctrina que conocemos como la elección incondicional, significa que Dios no prevé una acción o condición por nuestra parte para que le induzca a salvarnos. No hay nada externo en Dios que lo induzca a salvarnos, nada que usted y yo hayamos hecho, mi hermano. Más bien, la elección descansa en la decisión soberana de Dios de salvar a quienes le plazca salvar. Amén. Dios salva a los que Él decidió que salvar. Y en eso descansa
la elección incondicional. Ahora, mis hermanos, esta elección de Dios es incondicional, o sea, que no ha habido ni habrá nada externo a Dios que le condicione o lo mueva a elegir o le dicte a quién elegir, sino como el Santo Espíritu de Dios dice en Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad. Dios decidió así. Ahora, esta fue una de las cuestiones que el apóstol Pablo abordó en Romanos 9. Vamos a entrar a los dos o al ejemplo que nos corresponde estudiar hoy, que la Biblia nos muestra acerca de este tema. Trataremos dos cuestiones en Romanos 9 del 6 al 13 y quiero que me acompañen ahí, por favor. Lo primero que trataremos es la elección y la fidelidad de Dios a su promesa. Ahora, yo quiero recordarles que realmente, si bien el apóstol Pablo trató este tema de la elección en Romanos 9, pero no es el foco principal realmente de Romanos 9. Realmente el foco principal es la fidelidad de Dios a su palabra. Ese era el objetivo o lo que Dios quería mostrar en esta parte de Romanos, pero el apóstol Pablo trató este tema. Primero, la elección y la fidelidad de Dios a su promesa. Romanos 9, del 6 al 9. Mire lo que dice la palabra. No que la palabra de Dios haya fallado, y tengamos presente este pedazo. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos ¿qué? Hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según ¿qué? La promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, mis hermanos, yo quiero mirar esta primera parte de Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado en otra versión. La NTV lo dice así: ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Es muy importante ver esta versión porque esta versión tiene la traducción original. Vuelvo y lo leo. ¿Acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? La traducción en el lenguaje original de la palabra que usamos en la Reina Valera en este texto es promesa, mis hermanos. Y a eso hace referencia el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les intenta aclarar a la iglesia de Roma que no es que Dios haya fallado en lo concerniente a la promesa de salvación que en el pasado había hecho al pueblo judío, sino que Dios no había dado la promesa para todo Israel, sino para aquellos a los cuales Dios de antemano decidió escoger para salvación. Y tendríamos que abarcar muchas cosas más para ver esto con más profundidad. Les animo a que lo estudien, porque es algo muy, muy hermoso verlo desde esta manera, desde este punto que el apóstol Pablo lo abarca, pero el tiempo no me daría para hacer ese estudio. Pero mis hermanos, notemos la palabra que hace distinción en el versículo 7. Si no en Isaac te será llamada descendencia. Ya encontramos una distinción. En Isaac te será llamada descendencia, dice el Señor. ¿Y a quién le dijo esto? Abraham. Recordemos que Abraham también tuvo otro hijo, que fue ¿quién? Ismael. Pero no es en Ismael, sino ¿quién? En Isaac te será llamada descendencia. Solo aquellos que Dios decidió escoger, aún viniendo de la descendencia de Abraham e Isaac, solo aquellos que fueron predestinados por Dios para salvación, iban a ver la inmensa fidelidad de Dios en la promesa antigua de salvación por medio de Jesucristo. No todos los descendientes físicos de Abraham forman parte del verdadero Israel para el que fueron hechas estas promesas. Amén.
Entonces, de entrada, el apóstol Pablo nos quiere mostrar en Romanos 9 esa distinción, ¿sí? Y nos quiere mostrar cómo la elección es incondicional, y ya lo vamos a ver, pero también nos quiere mostrar que Dios llamó particularmente a los suyos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la segunda parte? La elección incondicional y no condicional. Esto es lo que vamos a ver en la segunda parte de este ejemplo, Romanos 9, 10 y 13. Dice la palabra del Señor así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que, ¿qué? Por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Yo quisiera que ustedes pusieran sus ojos en la parte donde están los paréntesis, mis hermanos. Pongan su mirada ahí en esa parte. Podemos ver lo que Dios dice ahí. Pues no habiendo aún nacido, ¿quiénes no habían nacido? Ni Jacob ni Esaú. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios conforme a la elección que permaneciese. No por las obras, sino por el que ¿qué? Por el que llama. Esta parte es muy importante. Dios no solo hizo su escogencia entre estos dos seres humanos, sin tener en cuenta lo bueno o lo malo que hubiesen hecho, ¿sí? Sino que el texto nos muestra que Dios los escogió o escogió a Jacob aún antes de que hubiese nacido, ¿sí? Aún antes de que hubiese nacido. Esto quiere decir que no había manera de que Dios escogiera a Jacob, porque Dios vio con anticipación de que Jacob iba a creer. Este argumento lo deja ¿qué? Nulo. Dios escogió a Jacob aún mucho más antes de que Jacob manifestara fe en Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. De hecho, mis hermanos, Jacob necesitaba, como todos nosotros, que Dios depositara en él su don de fe. De lo contrario, Jacob tampoco habría creído a Dios. Si Dios no hubiese depositado su don de fe en él, Jacob no hubiese creído. Todos, absolutamente todos, hemos sido salvos por medio de ¿qué? De la fe. De esta manera, el propósito de Dios conforme a la elección permanecerá, mis hermanos. El propósito de Dios conforme a la elección permanecerá, y ese es el texto en el cual nos hemos apoyado, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca, no por las obras, sino ¿por qué? Por aquel que llama, ¿sí? No por las obras, sino por aquel que llama. Dios escoge solo por el puro afecto de su voluntad. Esto es muy importante que lo podamos tener presente, mis hermanos. Solamente porque Dios quiso. No había nada en nosotros que moviera a Dios para amarnos eternamente. Absolutamente nada, mis hermanos. Mis hermanos, la doctrina de la elección incondicional o la elección por gracia humilla nuestro orgullo y exalta hasta lo sumo la gracia y el amor de Dios. El ser de Dios es exaltado en esta doctrina, ya que indica claramente que no hay absolutamente nada que podamos hacer o que hayamos hecho para ganar el favor de Dios. Si creemos que estamos aquí porque hemos sido muy buenos a lo largo de nuestra historia, déjenme decirle que no es así, mis hermanos. De hecho, la Biblia dice que hemos sido muy perversos y esa perversidad nos hace solamente merecedores de la ira de Dios, del castigo de Dios. Por eso es que esta doctrina que hace humilla nuestro orgullo. Nada hemos hecho para ganar el favor de Dios, mis hermanos. Absolutamente nada. Esta doctrina demuestra que Dios elige a los que Él quiere elegir para salvación y para amarlos eternamente, según sus propósitos eternos, su beneplácito, o muy bien dicho, su consentimiento. Conocer esta doctrina en su esplendor nos debería llevar primero a exclamar: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esto me hace
nos hace recordar al anciano Mario siempre que hemos estado estudiando con él. Él siempre levanta este argumento. Deberíamos preguntarnos por qué a nosotros, si no merecíamos nada de las cosas buenas de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Conocer esta doctrina, mis hermanos, nos debería llevar a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Tener muy en alto a nuestro Señor Jesús, amarlo y vivir para su gloria. Aquel que nunca ha pecado y nunca pecará, mis hermanos. Pueden ver la fidelidad en Él. Nunca ha pecado y nunca pecará. Lo que Él dice se cumplirá. Si Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, así sucederá, mis hermanos. No hubo nada que lo moviera a elegirnos para salvarnos, pero no habrá nada que lo mueva a no salvarnos, mis hermanos. Si Él ya lo hizo, si Él ya lo eligió, si Él ya lo decidió, así sucederá, mis hermanos. Aquel que no tenía que sufrir ni padecer muerte como le aconteció, pero que Él mismo decidió descender a la tierra, encarnarse en un cuerpo humano y habitar entre los humanos, para ser ejemplo para ellos en todo, y posteriormente cumplir con toda justicia delante del Padre, al punto que decidió morir en la cruz, para que todos aquellos que fueron elegidos por el Padre y que el Padre le dio de antemano, no se perdieran eternamente, sino que gozaran de la salvación eterna, y todo porque los amó antes de que todo existiese. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, infinitas gracias. Gracias, Señor, porque para algunos es recordar esto que ya en el pasado tú les habías enseñado, Dios. Para algunos otros tal vez esto es nuevo, Señor. Pero, Señor, descansamos en tu soberanía, Dios. Descansamos en que aquellos a los cuales tú nos has elegido para salvación, tú mismo nos convencerás de estas cosas, Señor. Descansamos en el hecho, Señor, de que tu palabra es verdad, Señor. Y que el exponernos a esta verdad, Señor, nos hará creer plenamente, Señor, en que todo lo que dice tu palabra es verdad para nosotros. Señor, ayúdanos a cada día poder estar agradecidos por la obra inmensa que has hecho en nosotros, Dios. Señor, no merecíamos tanto, pero a ti te plació darnos mucho, Señor. Qué más grande, Señor, qué cosa más grande, qué regalo más inmenso, Señor, que nuestro Señor Jesucristo haya sido entregado por personas pecadoras, que no merecíamos tanto derroche de amor, Señor. Permítenos vivir bajo esta verdad, Señor, y que esta verdad nos lleve, Señor, a ser gratos y a considerar, Señor, a nuestro Cristo. Cada palabra, Señor, cada pensamiento, cada paso que demos, a donde vayamos, cada situación en la que estemos, Señor, que podamos tener la mente clara y decir, Dios se agrada de esto. Mi Señor Jesús se complace en esto. Que podamos vivir de tal manera, Señor Dios, que viviendo de esa manera podamos ser gratos con nuestro Señor Jesús. No queda más, Señor, que agradecerte en todo tiempo, porque, verdad, Señor, como esta doctrina nos muestra, como tu palabra nos muestra, Señor, no merecíamos esto, merecíamos el castigo eterno, el infierno era lo que merecíamos. Pero a ti te plació, Señor, salvarnos, escogernos. No hubo nada, Señor, que te moviera, solamente que decidiste hacerlo. Porque a mí, Señor. Gracias, mi Señor.
Gracias por todo, bendito Dios. Gracias por los hermanos que han enseñado esta doctrina, Señor. Gracias porque por medio de todas estas cosas que hemos visto estos 4 domingos, ha habido edificación para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Y permítenos, Señor Dios, orar por aquellos que no han llegado al conocimiento de la verdad. Aclamar por ellos que todavía no conocen a Cristo Jesús. Que tú les concedas arrepentimiento, Señor, y gracia, para que puedan alcanzar, Señor Dios, la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos.